It's the first Sunday of the month. Es el primer domingo del mes, So we are going to speak on our theme, así que vamos a hablar sobre la meta que tenemos este año, unity of the faith. que es la unidad de la fe. The idea of being united in doctrine, La idea de que tenemos que estar unidos en la doctrina, being in agreement with what the Bible truly teaches, que tenemos que estar de acuerdo en lo que la Biblia enseña, that we would be in agreement with how we practice what the Bible preaches. tenemos que estar de acuerdo con lo que la Biblia practica. This, of course, comes from Ephesians 4:13, speaking about us all striving to attain to the unity of the faith. Esto viene de Efesios 4:13, que dice que todos nosotros tenemos que llegar hasta la unidad de la fe, That we all equally arrive at the maturity of Christ Himself. que nosotros de igual manera lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. That's quite a lofty goal. Eso es una meta bien grande. And in the way it's described, we see it's going to be a process. Y la manera en que se describe, sabemos que va a ser un proceso. But as long as we're striving to fulfill that process, may God help us to arrive. Pero mientras nosotros nos esforzamos para llegar a esa meta, que el Señor nos ayude. And in Ephesians 4, it also mentions this passage emphasizing unity. Y en Efesios 4 también menciona este pasaje que habla sobre la unidad. We as God's people need to be united because God Himself is united. Nosotros como el pueblo de Dios tenemos que estar unidos porque Dios mismo es unido. The things He's given us are united. Las cosas que Él nos ha dado traen unidad. As we see, there is one body, Como Él dice, hay un solo cuerpo, one Spirit, un solo espíritu, one hope, one Lord, one faith, one baptism, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, one God and Father who is over all in this. y un solo Dios y Padre de todo que está sobre todo. And so today we are going to speak about the concept of the one body. Hoy vamos a hablar sobre este concepto de un solo cuerpo. And we can approach this in a number of different Y ways. nosotros podemos hablar sobre esto de diferente manera. We could speak about the body being one, Podemos hablar de que el cuerpo tiene que ser uno, and maybe emphasizing the unity that we have amongst one another. sobre esta idea de que tenemos que tener unidad el uno con el otro. But I think in the context here, Pero yo pienso que en el contexto aquí, it's not just emphasizing that the body is one, united together, no solamente está enfatizando que el cuerpo es uno, unido junto, but also that there is only one body. pero que también que solamente hay un solo cuerpo. In all the earth, Que en toda la tierra, for all time, por todo el tiempo, there has only been one body of Christ. que solamente ha habido un solo cuerpo de Cristo. And if there has only been one body of Christ, Y si solamente ha habido un cuerpo de Cristo, well, the issue for us is, well, who's a part of that body of Christ? para nosotros nuestra preocupación es quién es parte de ese cuerpo de Cristo. Most importantly, am I a part of the true body of Y Christ? más importante, yo soy parte de ese cuerpo de Cristo. We see a lot of different things going on in the world around us. Vemos muchas cosas que están pasando en el mundo alrededor de So nosotros. this is a very relevant question for us. So, esta es una pregunta de mucha aplicación para nosotros. And that's the main question that we're going to be trying to answer this morning. or this afternoon. Y esa es la pregunta principal que vamos a contestar esta tarde. Well, as usual, we'll start off by asking ourselves, well, what is the body of Christ? Como lo hacemos, vamos a preguntarnos qué es el cuerpo de Cristo. Simply put, the body of Christ is just another way to describe the church. O, de una manera simple, es el cuerpo de Cristo, es otra manera de describir la iglesia. Ephesians 1:23, he put all things in subjection under his feet. Efesios 1, versículo 23, y todo lo sometió bajo sus pies, God putting everything under Jesus, todo él lo puso bajo Jesucristo, and gave Jesus to be the head over all things to the church. y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo. So he is the head, Cristo es la cabeza, and the church is his body. y la iglesia es su cuerpo. But this last phrase is pretty cool. Pero esta última frase es bien chévere. The fullness of him who fills all in all. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Not the emphasis of this lesson. Este no es el énfasis de esta lección. But can there be a statement that shows
can there be a greater statement showing the importance of the church? ¿Puede haber una declaración más grande que enfatiza la importancia de la iglesia? If we are the church, the body of Christ, we are the fullness of Jesus. Si nosotros somos la iglesia, su cuerpo, nosotros somos la plenitud de Cristo. Even if we don't know what that means, man, that's a big deal. Y aunque no sepamos todo lo que eso significa, eso es algo grande. I want to be a part of that fullness of Christ. That sounds awesome. Yo quiero ser parte de esa plenitud de Cristo. So let's talk about the church quickly and speak more about the body. Vamos a hablar sobre la iglesia rapidito y después vamos a hablar sobre el cuerpo. What do we know about the church? ¿Qué conocemos sobre la iglesia? Well, it's his church. Es su iglesia. He built it. Él la construyó. He said, "This is my church, and I will construct it on the rock of faith in me." Y él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es la roca siendo la fe en Cristo. Thank you. In Ephesians 2:19, we find out that Jesus is the cornerstone of his church. En Efesios 10, 19 al 20, aprendemos de que Cristo es la piedra angular o la fundación de la iglesia. That he is the stone upon which all other parts of his church conform to. Él es la piedra en la cual el resto de la iglesia se tiene que acomodar. He gave the apostles and prophets to be the foundation. Él dio a los apóstoles y a los profetas para que fueran la fundación. So the teachings of Christ that come from his chosen ambassadors, that's the foundation of his church. Las enseñanzas que vienen de sus embajadores, esa es el fundamento de la iglesia. And there are local churches throughout the world. Y hay muchas iglesias locales en el mundo. But we're speaking about this universal or this global church. Pero nosotros estamos hablando más de una iglesia universal, de una iglesia global. He says Paul writes to the Christians in Corinth. Pablo le escribe a los cristianos en Corintio, You know, the church of God at Corinth, a la iglesia de Dios que está en Corintio. you guys are saints Ustedes son santos because you've been sanctified by God, porque ustedes han sido santificados por Dios. along with every other saint who calls upon the name of the Lord. Con todos los otros santos que cualquiera que invoque el nombre del Señor. So all those who have truly called upon the name of the Lord So- and all that means, So, todos los que han invocado el nombre del Señor y todo lo que eso significa, we're all a part of the same church with everybody else who's done the same. somos parte de esa iglesia con lo cual otros también han hecho lo mismo. 1 Peter 1, we see that these individuals were scattered throughout the world at that time. Vemos en 1 de Pedro 1, versículo 3, este grupo de personas que habían sido disparcidos por diferentes partes. And today, Jesus' church, those who have called upon his name, are scattered throughout the globe Y today. de igual manera la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo que han invocado su nombre están esparcidos por la tierra entera. Having nothing to do with typical earthly things like geography or race or gender, No tiene que ver con cosas como dónde está localizado, la raza que es, but joined by our faith in Jesus Christ. pero somos unidos por la fe que le tenemos a Jesucristo. And so our question again is, well, of all these Christians scattered throughout the whole world, So, la pregunta es esta, de todos esos cristianos que están esparcidos por el mundo entero, being parts of different churches with different practices, siendo parte de diferentes iglesias con diferentes prácticas, being parts of different denominations with different teaching, diferentes denominaciones con diferentes enseñanzas. are all of these different kinds of Christians, are they all part of the body of Christ? Todos estos diferentes cristianos son parte del cuerpo de Cristo. Are half yes and half no? Son mitad sí, mitad no. And how can we know the difference? ¿Y cómo podemos saber la And diferencia? again, that's kind of the question we're trying to look at. Esa es la pregunta que queremos explorar hoy. Alright, so that's the church. So taking all that knowledge, let's go back to the concept of the body. So, tomando todo ese conocimiento, vamos a regresar al concepto de un cuerpo. So if the body of Christ is just the church, So, si el cuerpo es la iglesia, then why refer to the church as the body? ¿por qué referirse a la iglesia como el Well, cuerpo? because obviously the body is a metaphor. The head, Christ, and the body, the church, that's a metaphor. Obviamente una ilustración, Cristo siendo la cabeza y la iglesia siendo el cuerpo. And this metaphor illustrates some very important aspects of the church. Pero esta ilustración realmente ilustra diferentes aspectos importantes de la iglesia. For instance, the body listens to the head. Por ejemplo, el cuerpo escucha a la cabeza. The body is not in charge.
El cuerpo no está encargado, does not act on its own. no actúa por él mismo, It takes its direction from the brain, from the toma head. su dirección del cerebro o de la cabeza. My hand can't move unless my brain tells it to Mi do so. mano no se puede mover al menos que la cabeza se lo diga. But then again, a body part that acts or fails to act apart from the head, the brain, Entonces, si hay un cuerpo que está actuando sin consultar a la cabeza, well, that's problematic. eso es un problema. A paralyzed body part. Es como una parte del cuerpo que está paralizada. Or maybe a part of the body that has uncontrollable movement and spasms. That's a problem. O una parte del cuerpo que tiene movimientos sin control. And so we as the church, Nosotros como la iglesia we need to listen to the head who is Christ. tenemos que escuchar a la cabeza que es Cristo. We cannot fail to act in the way the head is directing, No podemos fallar en actuar en la manera en que la cabeza está indicando. nor can we act without receiving direction from the head. Y no podemos actuar sin recibir dirección de la cabeza. Maybe the most important thing for us to emphasize here, Lo más importante que yo quiero enfatizar aquí, if Jesus is the head of the church, si Cristo es la cabeza de la iglesia, that means the church is not the head. eso significa que el cuerpo no es la cabeza. But a lot of times we get that point confused, Pero a veces ese punto lo tenemos confundido. where we think that the word church refers to this organization, this structure, this government. Porque a veces pensamos que esta palabra iglesia se refiere a esta organización, a este gobierno. Where that organization, that government is in charge of everybody else. Y como que ese gobierno o esa organización está encargado de todo el mundo. Using the Catholic Church as an example, Vamos a usar la iglesia católica como un ejemplo. and I think I can bring this up respectfully because I think this is actually what they would teach and believe. Y yo puedo traer a hablar sobre esto de una manera respetuosa porque esto es lo que yo enseño. But they would say that the church is the Pope and the bishops and the priests and all this leadership. That is the church. Ellos dirían la iglesia es el papa, los obispos, esta organización, esa es la And iglesia. the church directs the people like you and me of what it is we have to do and what it is we have to Y believe. la iglesia dirige al pueblo en lo que ellos tienen que hacer. That's not the true meaning of the church. Pero eso no es el verdadero significado de la iglesia. The church is not the authority. La iglesia no es la autoridad. The church is the group of people that submit to the authority which is Christ himself. La iglesia es el grupo de personas que se someten a la autoridad que es Cristo. Another image we see in this metaphor of the church being the body of Christ Otra imagen que vemos en esta ilustración de que la iglesia es el cuerpo de Cristo is this. es esta. The word church exclusively could just refer to a group of people that are, there. La iglesia, esa palabra exclusivamente puede ser que se refiera a un grupo de personas que está ahí. But the word body implies it's an active and working group of people. Pero la palabra cuerpo indica que es un grupo de personas que están activas, moviéndose, haciendo cosas. It's not just a group of people that come to the club meetings and hear the message of Jesus. No es un grupo de personas que llegan al club y escuchan el mensaje de Jesús. It's an active force accomplishing something. Es una fuerza activa que está logrando cosas. And so these 2 points, that the body listens to the head and that the body does what the head says. So este punto de que el cuerpo escucha la cabeza y que el cuerpo hace lo que la cabeza manda. This is really kind of a preview into what the next 2 big points are going to be. Eso es un vistazo a los otros dos puntos. So similar to the idea, the body listening to the one authority, So, similarmente esta idea de que el cuerpo escucha a una sola autoridad. we need to realize the Bible teaches that there is truly only one single body of Christ. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia realmente enseña que solamente hay un solo cuerpo. In the end of John 10:16, Jesus says he's combining peoples together En Juan capítulo 10, versículo 16, él dice que él está combinando a personas juntos that there will be one flock with one shepherd. para que haya un solo rebaño con un solo pastor. If Jesus is the head,
Si Cristo es la cabeza, that implies there is only one body. eso implica que solamente hay un solo cuerpo. Because heads don't typically have multiple bodies coming from them. Porque una cabeza no típicamente tiene diferentes cuerpos saliendo de él. And so does Jesus look at all these different denominations as being a one body? So, Cristo mira todas estas diferentes denominaciones como que este es un solo cuerpo. Or are they maybe separate bodies completely attached to a different head? O hay cuerpos que no están conectados o están conectados a una cabeza diferente. Well, 1 Corinthians speaks a lot about the importance of unity in the church. Primera de Corintios habla mucho sobre la importancia de la unidad en la iglesia. Paul encourages the church in 1 Corinthians 1:10 that there would be no divisions among them, that they would be in the same mind and judgment. En Primera de Corintios 1:10 Pablo lo anima a que estén unidos, que tengan el mismo juicio, que no hayan divisiones. But that's not what was happening. Pero eso no era lo que estaba pasando. That within the church they were looking to certain individuals and claiming that those individuals were their special leaders. Pero en la iglesia ellos estaban diciendo que estos individuos, estos líderes, eso eran sus cabezas. I'm of Paul. Yo soy de Pablo. I'm of Apollos. Yo soy de Apolos. I am of Cephas. Yo soy de Cefas. But Paul says Christ is not divided. Pero Pablo dice Cristo no está dividido. Christ was not meant to be divided into different groups following different authorities. Cristo no quería ser dividido por diferentes grupos siguiendo diferentes An autoridades. example of that could be like this. Y un ejemplo puede ser eso. You might know Alexander the Great, Tú puedes, por ejemplo, saber de Alejandro Magno, who conquered the world in rapid speed. que conquistó el mundo entero rápidamente. He was like 35 years old or something when he was ruling, when he had just conquered basically all of the known world. Él tenía 35 años cuando él conquistó el mundo entero en ese tiempo. But he died young, Pero él murió hace poco. Él murió joven and he did not have an heir to his throne. y él no tenía alguien que podía tomar el trono. So what happened to his kingdom? So, ¿qué le pasó a su reino? Well, his 4 generals each took their own part of the lands that he conquered. So, sus 4 generales tomaron 4 diferentes secciones de la tierra que él tomó. So did not follow the one lineage of Alexander the Great. So, no siguió ese linaje del Alejandro It Magno. was divided into 4 different parts. Fueron divididas en 4 diferentes partes. And historically, these 4 different parts continued to fight and combat one another. Y históricamente estas 4 diferentes lugares siempre estaban peleando el uno con el otro. Is that the way the body of Christ works? Así que debe funcionar el cuerpo de Cristo, Not based in Scripture. no en base a las escrituras. But we kind of see something a little similar to that in the world around us. Pero eso es lo que vemos en el mundo de alrededor de nosotros. 1 Corinthians 1:13, Paul says, En 1 de Corintios 1:13 Pablo dice, has Christ been divided? ¿está dividido Cristo? The implication is, of course not. La implicación es claro que no. Paul, I wasn't crucified for you. Pablo dice, yo no fui crucificado por ustedes. You were not baptized in my name. Ustedes no fueron bautizados en mi So nombre. how could I be the head over your church? ¿Cómo yo puedo ser la cabeza de su iglesia? So we see that there should not be these kinds of divisions Así que vemos que no deben haber esos tipos de división in the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. And if there are not these divisions, if we are truly submissive to one single authority and leader, Y si no hay esas divisiones, si realmente nos estamos sometiendo a un solo líder que es Cristo, then you would think that would be evidenced by all the different churches essentially having the same practices. eso la evidencia de eso debería ser de que cada iglesia debería tener prácticas similares. Paul writes to the Corinthians, Pablo le dice a los corintios who kind of wanted to do their own thing, que ellos querían hacer sus propias cosas. regarding this teaching. There is no other practice among the churches of God. Él decía, de acuerdo a esta enseñanza, no hay ninguna otra práctica en la iglesia de Dios. This is the way God's churches do it. That's the way it's meant to be done. De esa manera que la iglesia lo hace y así que debe de ser. 1 Corinthians 14:33, God is not a God of confusion, but of peace, as he is in all of his churches. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Paul says regarding the collection, hey, the same thing I told these Galatian churches, I'm telling you to do it the same way, because we're all part of the same body. En 1 de Corintios 16:1, lo mismo que yo le enseñé a ustedes sobre la ofrenda, se lo estoy enseñando a la iglesia de Galacia, porque todos debemos ser una. So rather than seeing all these different practices, there should be a uniformity in practice. So, en vez de nosotros ver diferentes prácticas, realmente debe haber una
unidad de práctica. But the de only las way that iglesias. uniformity will come about is if we are all loyal to the one head, Christ. Pero la única manera de que esa unidad de práctica puede existir es si somos leal a la una cabeza que es Cristo. Now, real quickly, how do we establish Christ's authority? ¿Cómo establecemos rapidito la autoridad de Cristo? How do we know what Christ is telling us today? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo sabemos lo que Cristo quiere que hacemos? Well, long story short, he chose his apostles, gave them the Spirit that their teachings and instructions would be from his authority. Él escogió a sus apóstoles, le dio su espíritu para que las enseñanzas de ellos fueran las enseñanzas de Cristo. The passage from John here says that Jesus will send his Spirit to continue to instruct the apostles in his teachings. El versículo de Juan dice aquí que él va a mandar su espíritu para que él siga instruyendo. Paul writes in 1 Corinthians 14:37 that his writings are the Lord's commands. Pablo dice en 1 de Corintios 14:37 que sus escritos son los mandamientos de Dios. And so the apostles' writings in the New Testament, that is the authority from Christ. Las escrituras de los apóstoles en el Nuevo Testamento, esa es la autoridad de And Cristo. so as these two passages tell us, we need to accept and put into practice the traditions handed down to us by the apostles. Y como estos dos pasajes nos dicen, nosotros tenemos que practicar las tradiciones que fueron entregadas por los apóstoles. 2 Thessalonians 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught. Así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, Whether by word of mouth ya sea de palabra or by letter from us, o ya por carta nuestra, the apostles. los apóstoles. Well, we don't have the word of mouth, No tenemos la palabra de boca, but we have the letters. pero tenemos las cartas. And if they were supposed to be doing back then what the apostles were teaching, Y si ellos estaban supuestos a hacer allá años atrás lo que los apóstoles le escribieron, we're supposed to be doing the same exact thing. nosotros también tenemos que hacer lo mismo. There should not be that big of a difference between those churches and the churches of Christ's body today. No debe haber una gran diferencia entre esas iglesias de Cristo y las iglesias de Cristo hoy en día. We follow Christ's authority as opposed to other sources of authority. Seguimos la autoridad de Cristo en vez de otras fuentes de autoridad. Don't follow other philosophies and deceptions and traditions of man. No sigan otras filosofías y tradiciones de hombres. Those things are contrary to Christ. Esas son contrarias a Cristo. And so we should see our respect for the Word of God being equal to our respect of Christ. So, nosotros tenemos que ver que nuestro respeto a la palabra de Dios es nuestro respeto a Cristo. As much as we care about reading it, Como cuánto nos importa leerla, as much as we don't want to act until we know specifically what He tells us to de do, igual manera como no queremos actuar hasta que Él no nos diga específicamente qué debemos hacer. as much as we don't want to act outside of what specifically told us in De Scripture. la misma manera que no queremos actuar fuera de lo que Él nos ha dicho en las Escrituras. That is the only way we can practically practice submission to our head, Jesus Christ. Esa es la única manera que nosotros prácticamente podemos practicar la sumisión a nuestra cabeza que es Cristo. Because as soon as we begin to submit ourselves to any authority outside of Christ through Scripture, Porque si nosotros comenzamos a someternos a... Say that again. I don't even know what I said. So as soon as we begin to submit to any other authority that is not Christ through Scripture, Cuando nosotros comenzamos a someternos a otra autoridad fuera que no es la autoridad de Cristo que encontramos en las Escrituras, I would suggest that biblically that's the moment that we are no longer a part of His body. yo sugiero que ese comienza a ser el punto en que nosotros ya no somos parte de su cuerpo. When the Galatians were receiving circumcision for salvation, Cuando los de Gálatas estaban recibiendo la circuncisión como salvación, apart from what the gospel says, I need to obey the law of Moses to be saved. aparte de lo que el Evangelio decía, yo tengo que obedecer la ley de Moisés para ser salvo. Paul says you are cut off
from Christ. Él dice, ustedes han sido separados o cortados de Cristo. And so when we begin to do things that are not instructed in Scripture, Cuando nosotros comenzamos a hacer cosas que no están instruidas en las Escrituras, it was never preached previously, make sure you circumcise those Gentiles. no había sido predicado antes, asegúrate de circuncidar a esos As gentiles. soon as we begin doing different things not found in Scripture, Cuando comenzamos a hacer diferentes cosas que no se encuentran en las Escrituras, we should really question whether we are truly a part of the body. debemos cuestionar si somos parte de su cuerpo. Because false teaching, it's not just about being right or wrong. Porque la falsa doctrina no tiene simplemente que ver con quién está bien o quién está mal. You know, I'm smart, I understand what it means. Yo soy inteligente, yo entiendo lo que esto You significa. know, you're not smart like me, you gotta get with the program. Tú no eres inteligente y tú tienes que acomodarte a este programa. You know, my way's better. Mi manera es mejor. That's not what the issue of truth and false teaching is about. De eso no se trata la verdad sobre la falsa doctrina o It's no. not about me, No tiene que ver it's conmigo. not about leadership, No tiene que ver con el it's liderazgo. not about any of that. No tiene que ver nada con eso. It's about whether or not we are accepting or denying our master, the head Christ Es si Jesus. nosotros estamos aceptando o estamos negando a nuestro Señor que es Jesucristo. Look at how false prophets are described. Nota cómo los falsos maestros son describidos. They will arise among the people, Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, just as there will also be false teachers among us, así como habrá también falsos maestros Who will- entre ustedes, who will secretly introduce destructive heresies or false teaching, los cuales encubiertamente introducirán heresías destructoras, even denying the master who bought them. negando incluso al Señor que lo compró, Accepting or promoting false teaching apart from Christ aceptando y promoviendo falsa doctrina que es aparte de Cristo. is a denial of Christ, Estamos negando a Cristo. and that's why it matters. Y por eso, ¿qué importa? It doesn't really even matter what the false teaching is. Hasta no importa qué es la falsa doctrina. Paul warns Timothy that pretty soon there will be all these different false teachings. Pablo le advierte a Timoteo que pronto iban a venir diferentes falsas enseñanzas. And he gives some examples. Y él da algunos ejemplos. You know, they're going to begin to prohibit eating of certain meats. Ellos van a prohibir que coman ciertas carnes. They're going to prohibit marriage with certain individuals. Van a prohibir casarse con diferentes individuos. No, it's not that bad. Eso no suena tan mal. Is it that big of a deal? Eso es tan gran cosa. It's not like those are evil things. No es como que esas son cosas malas en sí. What does this passage say is the source of those false teachings? Pero ¿qué dice este versículo que es la fuente de esta falsa maestra? The source is Falsas enseñanzas. the source is deceitful spirits, La fuente son espíritus engañadores and so they are doctrines of demons. y así son doctrinas de demonios. What makes them so bad? ¿Por qué tan malo? They did not come from Christ, No vino de Cristo. and if they're not from Y Christ, si no viene de it's Cristo, got nothing to do with His body. no tiene nada que ver con su cuerpo. And so the uniformity of practice amongst Christians So, esta idea de que todas las prácticas entre los cristianos debe ser unida, which there should be. debe de haber, It can only come solamente puede existir by every individual church de cada iglesia individual and every individual within that church y cada individuo en esa iglesia, independently respecting the word of Christ in Scripture independientemente respetando la palabra de Dios y las escrituras and doing that. y haciendo eso. You know what's easier to do? ¿Sabes lo que es más fácil hacer? Let's make a government and let's tell these people this is what you do. ¿Sabe qué es más fácil? A veces hacer un gobierno y vamos a decirle a la gente lo que tienen que hacer. Let's write it on paper. This is what this church believes. Describirlo en un papel. Esto es lo que esta iglesia cree. That's how you get people in line. Así es que tú mantienes a la gente en línea. But what just happened? Pero ¿qué pasa? The body mutated and now you've got two heads. El cuerpo hizo una mutuación y ahora hay dos cabezas. Where we as Christians are no longer loyal to Jesus, we're loyal to maybe an accurate document that we've created. Donde el cristiano ya no es leal a Cristo, sino que somos leal a este documento que quizás esté bien. Maybe a well-meaning group of people, Aunque sea un grupo con intenciones muy buenas, but it's not Christ. pero no es Cristo. And that's not how Jesus organized His church. Y así no fue que Cristo organizó su iglesia. We have to always be evaluating, are we really submissive to Scripture? Así que siempre tenemos que evaluarnos. Estamos sometiéndonos a las escrituras.
Second point. Segundo punto. We'll go these a little faster Vamos a hacer esto más rápido, because we have to. porque tenemos que hacerlo. Well, what does the body do? ¿Qué hace el cuerpo? Well, what does your body do? ¿Qué hace tu cuerpo? And well, hopefully it does what your head tells it to Yo do. espero que haga lo que tu cabeza le está diciendo. The church is an active group that needs to do what Jesus tells it to do. La iglesia es un cuerpo activo que debe hacer lo que Cristo quiere que haga. And what does Jesus tell his church to do? ¿Y qué le dice Cristo que haga la iglesia? Continue doing the same work that I was doing. Continúa haciendo la misma obra que yo estaba haciendo. Go into all nations and baptize and teach them to observe the commandments. Vayan a todas las naciones predicándole, bautizándolo y enseñándole todo lo que yo le mandé. After preaching about the Good Samaritan, Después que él le predicó, después que él predicó sobre el buen samaritano, you go and do the same thing. él dijo, ve y haz lo mismo. When he healed an individual, Cuando él sanó a un individuo, go out and tell the great works of God in your life. ve y cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. You are the light of the world. Tú eres la luz del mundo. God, Jesus was the light of the world. Yo pensaba que Jesús era la luz Well, del he mundo. says we're the light of the world. Él dice, no, tú eres la luz del mundo. John 14, he says, the works you see me do, you'll do greater works than En Juan 14:12 él dice, la obra que yo he hecho, o esas obras yo quiero que tú hagas también. We are continuing with the work that Jesus was doing before he left. Tenemos que continuar con el trabajo o la obra que Cristo comenzó aquí. But that actually shouldn't surprise us. Eso no nos debe sorprender. That fits pretty perfectly with the metaphor. Porque eso cabe muy bien con la ilustración. What did the body of Christ do when he was here on earth? ¿Qué hizo el cuerpo de Cristo cuando él estaba en la tierra? He did the will of the Father. Él hizo la voluntad del Padre. Well, his physical body is not here present today. Su cuerpo físico no está aquí presente hoy. But does Christ have a body here in the earth? Pero Cristo tiene un cuerpo aquí en la tierra. It's us. Somos nosotros. It's all of his saints. Son todos sus santos. And so what are we doing? Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? We're doing the things that Jesus was doing. Tenemos que hacer las cosas que Jesús hacía. We are the fullness of Christ. Nosotros somos la plenitud de Cristo. That's incredible. Eso es increíble. And so we need to imagine that we as a collective group of saints are Jesus for the world around us. Nosotros tenemos que imaginarnos y darnos cuenta que nosotros como un grupo colectivo somos el Jesús para el mundo. We're not good enough to call ourselves that. No somos suficientemente buenos para llamarnos We're eso. not doing it well enough either. No lo estamos haciendo tan bien como Él lo hizo. But that's the way Jesus wanted things to be. Pero así era que Jesús quería que la cosa fuera. And so that's what we are trying to be. Así que estamos tratando de ser. And so what a privileged responsibility that we have. Qué privilegio y responsabilidad nosotros tenemos. But on the other side, Pero de la otra manera, as de we verlo, mentioned briefly, that's why the sins of the saints are so shameful. por eso, viéndolo de otra perspectiva, por eso es que el pecado de los santos son tan vergonzosos. It's not just me who's sinning. No solamente soy yo el que estoy pecando, It's the body of Jesus that is sinning. es el cuerpo de Jesús que está pecando. In 1 Corinthians 6, when the Christians then were finding different ways to justify fornication, En 1 de Corintios 6, cuando los diferentes cristianos estaban tratando de justificar la fornicación, he says, don't you get it? él dice, ¿tú no sabes? You are the body of Christ. Tú eres el cuerpo de Cristo. And so if you join yourself to a prostitute, Él dice, y si tú te unes a una prostituta, it's as if Christ himself were joined to a prostitute. es como que Jesucristo se está uniendo a una prostituta. If we are the body of Christ, Si somos el cuerpo de Cristo, then our sins aren't just sinful. nuestros pecados no son simplemente pecados, They're blasphemous. es algo blasfemo. And so we truly need a desire to repent with that in mind. Así que de esa manera queremos arrepentirnos y hacer la cosa bien. What are some ways that I can recognize the true body of Christ? ¿Cuáles son algunas maneras en que yo puedo reconocer el cuerpo de Cristo? Well, based on what we said so far, De lo que hemos dicho, ya lo que acabamos de decir, I think the two big things we should keep in mind, las dos cosas grandes que podemos ver, true doctrine verdadera doctrina and true practice. y verdadera práctica. Can we identify groups of Christians who have true understanding of the Bible and who put that into practice? Podemos identificar grupos de cristianos que conocen la verdad y están practicando la verdad. A lot of times it can be one or the other with
a group of Christians with A, us. a veces con un grupo de cristianos puede ser la una o la A otra. group that only cares about true doctrine. Hay personas que solamente le importa el tener la verdadera doctrina. And they fight and they argue with what the Bible really says. Y ellos pelean y argumentan qué es lo que la Biblia dice. But they do so at the expense of actually accomplishing the work Christ called them to do. Pero hacen todo eso y no logran realmente la meta que Cristo tiene para ellos. The church at Ephesus here, Revelation 2, La iglesia de Éfeso aquí, la iglesia en Apocalipsis, capítulo 2. he says, now you've been doing a good work. Él dice, tú has hecho una buena obra. You're fighting against and denying these false apostles and false teachers. You don't tolerate that. Tú has estado peleando con estos falsos apóstoles, con esta falsa doctrina. Tú no lo soportas. Nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. That's admirable. Y eso es algo admirable. But this is what I have against you. Pero esto tengo contra ti, You left your first love. que has dejado tu primer amor. You're no longer doing it with me in mind. Ya tú no lo haces conmigo en mente. You're no longer acting as Christians in love. Tú no estás actuando como cristiano en amor. John 13, how do we know who the true disciples of Christ are? En Juan capítulo 13, ¿cómo podemos saber quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo? I mean, we sometimes have our shortcuts to figuring out who are the people of God. That's it. We have our shortcuts. Tenemos nuestros atajos para saber quién es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Well, if they don't have a piano in church, then they must be real Christians. Si no tienen un piano en la iglesia, esos son verdaderos cristianos. Now, I think that's an important part of worshiping God properly. Yo pienso que eso es una parte importante de adorar al Señor apropiadamente. But Jesus didn't say, you'll know my disciples by whether or not they sing a cappella. Pero Cristo no dijo, ustedes van a conocer mis discípulos si ellos cantan a capela o no. He says, love is how you're going to know who are my true Él disciples. dice, el amor es que ustedes van a poder saber quiénes son mis verdaderos And discípulos. Jesus says, because these Ephesian Christians were not truly practicing love, Y porque estos cristianos en Efesios no estaban practicando el amor. he was going to remove their metaphorical lampstand. Él dijo, yo voy a remover su candelabro, algo así. Meaning, he's going to no longer recognize them as his church. Que significa que esa iglesia ya no iba a ser su iglesia. They're no longer a part of my body. Ustedes no son parte de mi cuerpo. They have the doctrine, but they don't have the practice. Tenían la doctrina, pero no tenían la práctica. Then there's the flip side. Pero también está la otra perspectiva, There's a lot of practice, donde hay mucha práctica, doing a lot of stuff, están haciendo muchas a cosas, lot of enthusiasm, mucho a lot entusiasmo, of love. mucho amor. But then we see this in Matthew 7. Pero después vemos esto en Mateo 7. Not everyone who says to me, Lord, Lord. Nadie, no todo el mundo que me diga Señor, Señor. You know, in the name of the Lord, we're doing this. En el nombre del Señor estamos haciendo esto. Not everyone who says it is actually going to enter into the kingdom. No todo el que diga eso va a entrar en el reino de los cielos. Rather, only those who do the will of the Father. Pero aquel que hace la voluntad de mi Padre. So in that day, En ese día, many will come and say, well, Lord, we prophesied, we cast out demons. en ese día muchos van a decir, pero Señor, nosotros profetizamos, nosotros echamos fuera demonios, We did this in your name. nosotros hicimos esto en tu nombre. But Jesus is going to tell them, Pero Jesucristo le va a decir, depart from me, ye who practice iniquity. apártate de mí los que practican la iniquidad. It's a lot of practice, Habían práctica, but there wasn't the doctrine. pero no estaba la doctrina. The word iniquity, La palabra iniquidad it's a fancy word, it just means sin. es una palabra bien fancy para decir pecado. Yeah. But apparently this specific word emphasizes the concept of lawlessness. Pero aparentemente esa palabra enfatiza la idea de que están viviendo sin ley. Not following the law, the rules, the instructions. No están siguiendo la ley, las reglas, las instrucciones. Their sin was they were doing these things, but not according to God's law. El pecado es que ellos estaban haciendo estas cosas, pero no de acuerdo a la ley de To Dios. the point they were not considered the body of Christ. Del punto que ellos no eran considerados el cuerpo de Cristo. As a warning for us. Eso es una advertencia para nosotros. Different things will threaten the body of Christ. Hay muchas cosas que pueden ser una amenaza para el cuerpo de Of Cristo. course, there's the danger of not actually being a part of his body. Está el peligro de no ser parte de su cuerpo, But within the body, pero hasta en el cuerpo there are going to be enemies who arise van a haber enemigos que se van a levantar, and try to draw people away from the true teaching que van a tratar de agarrar o sacar a personas de las enseñanzas and verdaderas to follow something else instead. para que sigan
a otra cosa. It is our responsibility to know the truth and practice the truth sufficiently to not be deceived by such things. Es nuestra responsabilidad de saber la verdad y practicar la verdad para no ser engañados. Finally, Finalmente, well, let's say I want to be a part of the body of Christ. vamos a decir, ok, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Am I already? Yo soy parte del How do I cuerpo. become a part of the body of Christ? ¿Cómo yo puedo ser parte del cuerpo de Cristo? Well, we are baptized into Christ. Nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. 1 Corinthians 12:13 specifically says, Pero en 1 de Corintios 12:13 específicamente dice, by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jew or Greek, slave or free. pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos. We are baptized into Christ, into His body. Nosotros somos bautizados en Cristo, en su cuerpo. When we are baptized Cuando somos bautizados in water, en agua, thus receiving His Spirit, Acts 2 and Romans 8. nosotros recibiendo su espíritu, Hechos capítulo 2, And Romans 8 says if we don't have the Spirit of Christ, y Romano 8, y Romano 8 dice que si no tenemos el espíritu de we Dios, don't belong to Him. no le pertenecemos a Él. And so, having received the Spirit through baptism, we walk by the Spirit. So, nosotros al recibir el espíritu por medio del bautismo, andamos conforme a ese espíritu. That's how we know we are part of His body. Y así que podemos saber que somos parte de su cuerpo. Now, oftentimes, though, rather than, just thinking of ourselves, A menudo cuando no simplemente estamos pensando en nosotros mismos. maybe I say, okay, well, I know that I'm a part of the body. Yo digo, ok, yo sé que yo soy parte del cuerpo. We begin to think about other people, Comenzamos a pensar en otra persona, maybe with good motives. a veces con buenos motivos. These family people here, or these individuals there, are they a part of the body? They're part of different churches. A veces decimos, esta familia aquí o este individuo allá son parte del cuerpo de Cristo. No van a la iglesia donde yo voy. Ultimately, who knows who's a part of His body? Al final del día, ¿quién es que sabe quién es parte de su cuerpo? Jesus is the good shepherd. He knows His own, and His own know Him. Even as the Father knows me, and I know the Father, I lay down my life down for the sheep. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. I do not know who are the sheep of Jesus. Yo no sé quiénes son las ovejas de Jesucristo. Based off of Scripture, En base a las escrituras, I can make conclusions about what I know is true doctrine, what I know is true practice. yo puedo saber y llegar a una conclusión qué es verdadera práctica, qué es verdadera doctrina. And I need to make sure that I am truly submissive to my head, Christ Y Jesus. yo tengo que asegurarme de yo someterme a mi cabeza, que es Jesucristo. And I need to do the best that I can to call other people to submit themselves in the same way. Y yo tengo que hacer lo mejor que yo pueda a que otros se sometan de igual manera. As we remember that it's ultimately the good shepherd's judgment. Sabiendo que al final del día es el juicio del buen pastor. So let's make sure that we submit to the head So, vamos a asegurarnos de que nosotros nos sometamos a la cabeza and help others do the same. y que ayudemos a que otros hagan lo mismo. If you have not yet submitted to Christ, Si tú todavía no te has sometido a Cristo, if you have not been baptized into His body, si no has sido bautizado en su cuerpo, that is something that you can do today. eso es algo que tú puedes hacer hoy. If you have done that previously, Si tú lo has hecho eso previamente, but you are living apart from the Spirit, pero estás viviendo aparte de su then espíritu, today is the day that you need to repent. este es el día en que tú tienes que arrepentirte. We're here to help you in whatever way we can. Queremos ayudarte en cualquier manera en que podamos. Please just let us know. Déjanos saber. God bless. Que el Señor les bendiga.